El olor a papel antiguo y a cuero reseco era el único perfume que Elena Balbuena conocía de verdad. A sus 22 años, sus dedos, finos y manchados por pigmentos de restauración, se deslizaban con una reverencia casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XVI. Cada grieta en la piel del libro, cada página amarillenta, era un mapa de un tiempo que no le pertenecía, pero que ella se dedicaba a salvar. En el silencio de su taller, un pequeño local heredado en el corazón de Sevilla, Elena no solo restauraba libros, se escondía dentro de ellos, construyendo una fortaleza de historias ajenas para no tener que enfrentar la suya. Una narrativa en blanco, llena de páginas vacías y un deber que la asfixiaba lentamente. Su vida era un eco de otras vidas, un susurro atrapado entre las paredes de un presente que no había elegido. Esta joven restauradora, atrapada entre el honor y una deuda familiar que amenaza con destruirlo todo, está a punto de recibir una oferta que podría salvar a su familia, pero le costará su alma. ¿Qué precio le pondrá un enigmático millonario a su inocencia? Te invitamos a descubrir el oscuro pacto que cambiará su vida para siempre. No te pierdas ni un detalle. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué harías tú en su lugar, porque la revelación final te dejará sin aliento. El taller era su refugio y a la vez su celda dorada. La luz que se filtraba por el ventanal polvoriento dibujaba geometrías efímeras sobre las mesas de trabajo, iluminando herramientas delicadas que parecían instrumentos de un cirujano de almas. Elena se movía en ese espacio con la gracia de una bailarina que ha ensayado el mismo acto durante toda su vida. Conocía cada rincón, el crujido de cada tabla del suelo, la forma en que el sol de la tarde calentaba la madera del viejo escritorio. Sin embargo, esta familiaridad se había convertido en una forma de opresión. Se sentía como uno de sus libros, valiosa, intacta, cuidadosamente preservada en una estantería, pero sin que nadie leyera realmente las palabras de anhelo y desesperación escritas en su interior. Un volumen cerrado a la espera de un lector valiente. Su virginidad no era una bandera ni una carga, sino una consecuencia silenciosa de su naturaleza. Era una romántica incurable, un alma antigua que había crecido entre epopeyas de amor cortés y sonetos de pasión imposible. Esperaba una conexión que trascendiera lo físico, un encuentro de mentes y espíritus que hiciera temblar los cimientos de su mundo contenido. Esta idealización, sumada a la timidez que la envolvía como una segunda piel, la había mantenido al margen de las experiencias mundanas de otras chicas de su edad. No era por trauma, ni por una estricta moral religiosa, sino por una elección íntima de esperar algo real en un mundo que le parecía cada vez más transaccional y vacío. Una espera que, con el paso de los años, comenzaba a pesarle como una armadura demasiado pesada. Más allá de las paredes de su taller, la realidad era un monstruo con fauces abiertas. La deuda de los viñedos familiares, orgullo de generaciones de los Balbuena, se había convertido en un cáncer que consumía la paz y la salud de su padre. Recordaba las noches en vela, escuchando los susurros angustiados de sus padres a través de las delgadas paredes, las palabras embargo, ruina y deshonor, repitiéndose como un mantra fúnebre. El aroma a tierra húmeda y uva madura que había definido su infancia ahora estaba teñido de amargura. La responsabilidad de ser la hija obediente, la que no daba problemas, la que sacrificaba sus sueños por la estabilidad familiar, se había solidificado en un nudo permanente en su garganta, un peso que la obligaba a mantener la cabeza gacha. A veces, mientras aplicaba con pulso firme una fina capa de pan de oro sobre una letra capitular, su mirada se perdía a través del cristal. Observaba el fluir de la vida en la callejuela empedrada, parejas que paseaban de la mano, sus risas resonando con una facilidad que a ella le parecía de otro planeta. Grupos de amigos compartiendo tapas en el bar de la esquina, sus gestos despreocupados y llenos de una vitalidad que ella solo encontraba en las novelas. Un vacío se abría en su pecho, una punzada de anhelo tan afilada como sus herramientas de corte. Deseaba sentir el roce espontáneo de una mano en la suya,
experimentar un beso que no estuviera escrito en un pergamino, vivir una emoción que fuera caótica, imperfecta y completamente suya. Era un hambre secreta que la avergonzaba y la definía. El propio taller era un reflejo perfecto de su estado interior. Todo estaba en un orden meticuloso, cada pincel en su sitio, cada bote de pigmento cerrado herméticamente. Era un microcosmos de control en medio de un universo familiar que se desmoronaba. Las estanterías repletas de volúmenes a medio restaurar eran como sus propias emociones. Proyectos pendientes, historias interrumpidas que esperaban una mano firme que les diera un final. Ella era la guardiana de lo frágil, la sanadora de lo roto, pero nadie parecía ver las fisuras que recorrían su propia alma. Se había vuelto tan experta en reparar el pasado de otros que había olvidado cómo construir un futuro para sí misma, convirtiéndose en una pieza más de la colección, una reliquia viviente en su propio museo. La quietud de la tarde fue brutalmente interrumpida por el sonido estridente del teléfono. No era el timbre suave del teléfono de su casa, sino la línea del taller, un aparato antiguo de disco que rara vez sonaba. El eco del aparato resonó en el silencio cargado de polvo, un presagio metálico y frío. Elena se sobresaltó, dejando caer un pincel de pelo de Marta, que manchó de carmín una hoja de papel secante. Con el corazón latiéndole en los oídos, se acercó al teléfono. Al otro lado de la línea, una voz impersonal y cortante pronunció un nombre que no conocía, seguido de una citación para una reunión que no había solicitado. Era el primer golpe, la primera grieta en la muralla que había construido. El mundo real, con sus deudas y sus depredadores, acababa de derribar su puerta. El camino de regreso a casa era un ritual diario de melancolía. Elena caminaba con la cabeza gacha por las calles del barrio de Santa Cruz, un laberinto de adoquines y fachadas encaladas que para los turistas era un sueño y para ella, el mapa de su jaula. El aire olía a azahar y a fritura de los bares cercanos, una mezcla vibrante de vida que contrastaba brutalmente con el silencio que cargaba en su interior. Veía a través de los portones entreabiertos los patios sevillanos, llenos de geranios y del murmullo de conversaciones familiares, y sentía una punzada de envidia. Ella también tenía un hogar, pero hacía mucho tiempo que había dejado de ser un refugio. Su rutina era un círculo perfecto y cerrado, del taller a casa, de casa al taller, un trayecto medido en pasos de obediencia, un camino que no llevaba a ninguna parte nueva, solo de vuelta al epicentro de la angustia familiar. La casa de los Balbuena era un espectro de su antiguo esplendor, una casona señorial venida a menos, con un portón de madera maciza que ya no cerraba con la misma autoridad. Dentro, el zaguán olía a humedad y a cera vieja. Los muebles, reliquias de caoba oscura, parecían fantasmas cubiertos con sábanas invisibles de polvo y tristeza. Los retratos de sus antepasados, hombres y mujeres de mirada orgullosa y semblante severo, la observaban desde las paredes, sus ojos pintados pareciendo juzgar la decadencia de su linaje. Elena sentía el peso de esas miradas cada vez que cruzaba el umbral. No era solo una casa, era un mausoleo de la gloria perdida, un recordatorio constante de la altura desde la que habían caído. Cada crujido del suelo de madera era un lamento, cada corriente de aire un suspiro de resignación que se colaba por las grietas. Su madre, Isabel, era la guardiana de ese mausoleo, una mujer cuya belleza se había marchitado prematuramente por la preocupación, convertida ahora en una red de finas arrugas alrededor de una boca tensa. La recibió en el salón con un paño en la mano, puliendo una plata que ya no tenía brillo. Su saludo no fue un beso, sino una inspección. Sus ojos recorrieron las manos de Elena, deteniéndose con una mueca de desaprobación en las manchas de tinta bajo sus uñas. «Ese trabajo no es digno de una señorita», solía decir, no con maldad, sino con el pánico de quien ve a su hija desviarse del único camino que ella considera seguro, un buen matrimonio. Para Isabel, el honor familiar no se restauraba con libros, sino con una alianza ventajosa que borrara la mancha de la ruina. Elena era su última y más valiosa posesión, una pieza a colocar en el tablero para salvar a la familia. La cena era el acto central del drama diario.
Se sentaban a la mesa del comedor, una superficie enorme diseñada para banquetes que ahora solo acogía a 3 sombras silenciosas. El menú era frugal, una sopa clara y un poco de pan, un eco pálido de las opulentas comidas que Elena recordaba de su infancia. Su padre, Ricardo, presidía la mesa en un mutismo impenetrable. Su silencio era más ruidoso que cualquier grito, un abismo de vergüenza y desesperación que absorbía cualquier intento de conversación. Isabel intentaba llenarlo con comentarios triviales sobre el tiempo o los vecinos, pero sus palabras flotaban y morían en el aire denso. Elena comía despacio, con la mirada fija en su plato, sintiendo cómo cada bocado se convertía en una bola de plomo en su estómago. La comida no nutría, solo marcaba el paso de otro día sin soluciones. Ricardo Balbuena había sido un hombre robusto, con la piel curtida por el sol de los viñedos y una risa que retumbaba como un trueno amable. Ahora era una figura encorvada, de hombros caídos y una palidez enfermiza. Elena lo observaba de reojo, viendo cómo sus manos, antes firmes y expertas en la poda de las vides, temblaban ligeramente al sostener la cuchara. La deuda lo había despojado de su vitalidad, robándole el orgullo que era el pilar de su identidad. A veces, por la noche, Elena lo oía pasear por los pasillos, un alma en pena recorriendo su propio fracaso. El amor que sentía por él era una mezcla dolorosa de compasión y una rabia impotente. Quería gritarle que luchara, pero sabía que el espíritu del patriarca se había roto, y el peso de esa fractura recaía ahora sobre sus propios y frágiles hombros. Fue durante una de esas cenas asfixiantes cuando su madre dejó caer el nombre, como quien planta una semilla venenosa. «He visto a Mateo, el hijo del notario. Preguntó por ti». Elena sintió un escalofrío. Mateo era un hombre bueno, pero predecible y sin brillo, la encarnación de la vida segura y monótona que su madre anhelaba para ella. Sería un buen partido, Elena. Un hombre estable, de buena familia. Nos sacaría de muchos apuros, continuó Isabel, su voz adquiriendo un tono falsamente casual. No era una sugerencia, era una orden velada, una estrategia. Elena no respondió, pero la sopa de repente le supo a ceniza. La estaban preparando, la estaban acicalando para el sacrificio. Su futuro estaba siendo negociado en susurros, y su cuerpo y su vida eran la moneda de cambio para saldar una deuda que no era suya. Esa noche, en la soledad de su dormitorio, la sensación de aprisionamiento se volvió física. La habitación, con sus muebles antiguos y sus cortinas pesadas, parecía encogerse a su alrededor. Se acercó a la ventana y miró la luna, una perla fría en el cielo de terciopelo. Por primera vez, la idea de la virginidad no le pareció una elección romántica, sino una carga, una cualidad que la hacía más valiosa en el mercado matrimonial que su madre estaba montando. Se sintió como una de las joyas de la abuela, guardada en una caja de seguridad para ser usada en el momento oportuno. El deseo de libertad la golpeó con la fuerza de una ola, un anhelo desesperado de huir, de correr sin rumbo fijo hasta que el nombre Balbuena y sus obligaciones se convirtieran en un eco lejano e irreconocible. Cerró los ojos y un recuerdo la asaltó, vívido y doloroso. Tenía 10 años y corría entre las hileras de viñedos de la finca familiar. El sol calentaba su piel y el aire olía a tierra fértil y a uvas a punto de estallar de dulzura. Su padre la levantaba en brazos y la sentaba sobre sus hombros, y desde allí el mundo parecía un reino infinito de posibilidades verdes y doradas. «Todo esto será tuyo un día, mi Elena», le había dicho con su vozarrón lleno de orgullo. La memoria, antes un bálsamo, ahora era un cuchillo que se revolvía en la herida. Aquel reino se había perdido, y con él, la niña que creía en los futuros infinitos. Ahora solo quedaba la heredera de una ruina, la depositaria de un honor hecho añicos, atada a ese pasado por cadenas de amor y deber. La presión no solo venía de dentro de las paredes de su casa. Cuando salía a hacer algún recado, sentía las miradas de los vecinos, una mezcla de lástima y cotilleo mal disimulado. Sevilla, en sus círculos más tradicionales, era un pueblo grande,
donde los apellidos importaban y las caídas en desgracia eran el entretenimiento principal. Oía los murmullos a su paso, las frases a media voz sobre la pobre niña Balbuena y la mala gestión de su padre. Cada saludo cordial escondía un juicio, cada sonrisa compasiva era una daga de condescendencia. Se había convertido en un personaje de la tragedia local, la joven doncella de la casa caída en desgracia. Esta humillación pública era casi peor que la privada, porque le robaba el anonimato y la convertía en un símbolo viviente del fracaso de su familia. El golpe de gracia llegó una mañana de martes, con el sol pálido de otoño filtrándose por las ventanas. No fue una llamada, sino el sonido seco y oficial de una carta, deslizándose por debajo de la puerta. Un sobre de color crema, con un sello intimidante en el remite. Elena lo recogió del suelo y sintió su peso, un peso desproporcionado para una simple hoja de papel. Era el aviso final del banco, un ultimátum redactado en una jerga legal fría y despiadada que hablaba de ejecución hipotecaria y desahucio. Las palabras bailaron ante sus ojos, sentenciando el final de todo lo que conocía. El plazo era inminente. La soga se había tensado por completo. En ese instante, supo que las opciones se habían agotado. El tiempo de los sueños y las esperas había terminado. Había llegado la hora de los pactos imposibles. El edificio era una aguja de cristal y acero que apuñalaba el cielo azul de Sevilla, un monolito de poder corporativo que no tenía nada que ver con las callejuelas empedradas y los muros encalados del mundo de Elena. La citación la había conducido, junto a su padre, a la última planta de la torre de la Cueva Global, un espacio que parecía existir en una dimensión diferente. El aire era frío, purificado y olía a nada, un vacío antiséptico que contrastaba con el aroma a historia de su taller. El suelo de mármol negro pulido reflejaba sus figuras como espectros distorsionados. Cada superficie era lisa, cada ángulo perfecto. Era un entorno diseñado no para el confort, sino para la intimidación. Un ecosistema donde la debilidad era devorada sin dejar rastro. Elena se sentía como un manuscrito frágil expuesto a la intemperie, vulnerable y anacrónicamente humana en aquel altar de la modernidad implacable. La sala de juntas donde los hicieron esperar era un cubo de cristal con vistas panorámicas a la ciudad. Sevilla se extendía a sus pies, una maqueta de terracota y oro, pero desde esa altura la Giralda parecía un simple adorno, despojada de su majestuosidad. Su padre, Ricardo, se había hundido en uno de los sillones de cuero negro, un hombre reducido, empequeñecido por el lujo opresivo que lo rodeaba. Elena permaneció de pie junto al ventanal, con la espalda recta, negándose a mostrar la misma derrota. El silencio en la sala era pesado, roto únicamente por el zumbido casi inaudible del sistema de climatización. Era una espera calculada, una estrategia de poder diseñada para desarmarlos antes de que la batalla hubiera siquiera comenzado. Cada minuto que pasaba era una vuelta más de tuerca, tensando los nervios y subrayando su insignificante posición en el universo de aquel hombre. La puerta se abrió sin previo aviso, con un siseo neumático que hizo que Elena se sobresaltara. No entró, se materializó. Adrián de la Cueva era más una presencia que un hombre. Alto, con un traje de corte impecable que parecía esculpido sobre su cuerpo, se movía con una economía de gestos letal. No había nada superfluo en él. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, y su rostro era una máscara de facciones aristocráticas y control absoluto. Pero eran sus ojos los que detenían la respiración, un gris invernal, fríos y penetrantes, que no miraban, sino que tasaban. Elena comprendió al instante por qué lo llamaban el coleccionista. No era un apodo, era una descripción funcional. Aquel hombre no interactuaba con el mundo, lo adquiría pieza por pieza, y ella y su familia eran solo el último lote en salir a subasta. Señor Balbuena, señorita. Su voz era un barítono profundo y sin inflexiones, el sonido del acero deslizándose sobre la piedra. No ofreció su mano, ni una sonrisa, ni ninguna de las cortesías vacías que dictaban las normas sociales.
Se sentó a la cabecera de la inmensa mesa de reuniones, colocando frente a él una delgada carpeta de color negro. No la abrió. Su mirada pasó por encima de Ricardo con una indiferencia casi insultante y se posó directamente en Elena. La situación de los viñedos Balbuena es, para ser directos, insostenible. La deuda ha alcanzado un punto de no retorno. Mis asesores recomiendan la liquidación inmediata de los activos. Cada palabra era un golpe seco, desprovisto de cualquier atisbo de compasión. No estaba negociando. Estaba pronunciando una sentencia, y su expresión impasible dejaba claro que no admitía apelaciones. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron de verdad. El escrutinio de Adrián fue tan intenso que Elena sintió un calor anómalo recorrer su piel, como si estuviera bajo la lente de un microscopio. Él la observó con una curiosidad fría, analítica, como un entomólogo examinando un espécimen raro. Su mirada recorrió su sencillo vestido, la ausencia de joyas, la forma en que mantenía la barbilla alta a pesar del temblor casi imperceptible de sus manos. Elena se obligó a no apartar la vista, a devolverle esa mirada con toda la dignidad que pudo reunir. Fue un duelo silencioso que duró apenas unos segundos, pero que pareció extenderse por una eternidad. En ese cruce de miradas, sintió una extraña vibración, una corriente subterránea de algo que no era solo negocios. Era un reconocimiento, una colisión de dos mundos que se repelían y a la vez se atraían con una fuerza oscura y primigenia. Adrián de la Cueva no estaba acostumbrado a la resistencia, ni siquiera a una tan pasiva. En su mundo, la gente se encogía, suplicaba o intentaba adularlo. Esta joven, en cambio, lo miraba con una integridad casi desafiante, con una pureza que era a la vez un anacronismo y una provocación. Su atención se desvió por un instante hacia sus manos, notando las tenues manchas de pigmento azul ultramar en la cutícula de su pulgar derecho. Las manos de una artesana, no de una heredera. No había artificio en ella, ni la desesperación calculada que él había aprendido a detectar y despreciar en las mujeres. Era auténtica, un objeto de una belleza extraña e intacta en medio de la decadencia de su familia. Por primera vez en muchos años, algo lo tomó por sorpresa, una ligera disonancia en su universo perfectamente ordenado. La carpeta sobre la mesa de repente le pareció un instrumento demasiado burdo. Ricardo Balbuena, recuperando un ápice de su antiguo orgullo, carraspeó y se puso en pie con dificultad. Señor de la Cueva, el nombre de mi familia ha estado ligado a esas tierras durante 5 generaciones. Es una cuestión de honor. Su voz, antes un trueno, ahora era un susurro quebrado. Adrián ni siquiera se molestó en mirarlo. Sus ojos grises seguían fijos en Elena, como si su padre fuera un ruido de fondo irrelevante. El honor, interrumpió Adrián con una frialdad cortante, es un activo intangible sin valor de mercado. No figura en los balances. Sus sentimientos, señor Balbuena, con todo el debido respeto, son insolventes. La crueldad de sus palabras fue tan precisa que dejó a Ricardo sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se desplomó de nuevo en la silla, visiblemente derrotado, un rey destronado en una corte extraña. Fue en ese momento de humillación paterna cuando Elena encontró su voz. «No hemos venido a pedirle caridad», dijo, y el sonido de sus propias palabras, firmes y claras en el silencio opresivo, la sorprendió incluso a ella misma. «Hemos venido a entender cuáles son nuestras opciones». No levantó la voz, pero su tono contenía una fuerza que hizo que la atención de Adrián se agudizara. Ahora la miraba de una forma distinta. Ya no era solo un espécimen curioso, era una interlocutora. Se reclinó ligeramente en su silla, un gesto casi imperceptible que cambió por completo la dinámica de la sala. El derrotado patriarca había sido eclipsado. El juego, fuera cual fuera, se desarrollaría ahora exclusivamente entre el coleccionista y la única pieza de la colección que se había atrevido a mirarlo a los ojos sin pestañear. Un atisbo de algo parecido a una sonrisa, aunque carente de toda calidez, curvó la comisura de los labios de Adrián. «Opciones», repitió la palabra como si la estuviera saboreando, como si fuera un concepto exótico. «La opción convencional es la ruina.
la ejecución de la hipoteca, la subasta de sus propiedades y la mancha indeleble en el apellido Balbuena para las generaciones venideras. Dejó que el peso de esa sentencia flotara en el aire, observando el rostro de Elena buscando una fisura, una señal de pánico, pero ella mantuvo su compostura, su mirada fija, esperando. El leve movimiento de su pecho al respirar era el único indicio de la tormenta que se libraba en su interior. La tensión entre ellos se había vuelto casi física, un campo de fuerza que crepitaba en el aire estéril de la sala. Adrián se levantó y caminó lentamente hacia el ventanal, dándoles la espalda por un momento mientras contemplaba la ciudad a sus pies. El poder que emanaba de su silueta a contraluz era absoluto. Sin embargo, continuó girándose para enfrentarlos de nuevo, con los ojos fijos únicamente en Elena, dadas las circunstancias particulares de su familia. Estoy dispuesto a proponer una solución alternativa, una solución poco convencional. No dio más detalles. No era necesario. La forma en que su mirada se deslizó sobre ella, con una intensidad posesiva y calculadora, lo dijo todo. La oferta no sería financiera. El precio no se pagaría con dinero. El precio era ella. En ese instante, Elena Balbuena comprendió que estaba al borde de un precipicio y que el hombre que tenía delante no le ofrecía una mano para salvarla, sino que la invitaba a saltar con él a un abismo desconocido y aterrador. La propuesta de Adrián de la Cueva no fue una pregunta, sino una declaración de términos que se instaló en el aire viciado de la casa Balbuena como un gas venenoso. Los días que siguieron a esa reunión en la Torre de Cristal fueron un limbo de silencio y miradas esquivas. Elena se refugió en su taller, intentando encontrar en el olor a cola y papel antiguo un ancla que la mantuviera firme en su propia realidad, pero la presencia de Adrián lo había contaminado todo. Su nombre era un susurro en cada rincón, una sombra que se proyectaba sobre cada decisión. El dilema moral la desgarraba. Por un lado, el instinto de conservación, el grito de su alma que le exigía no venderse. Por otro, el rostro devastado de su padre, un recordatorio constante del precio que pagaría su familia si ella se aferraba a su orgullo. Era una balanza imposible, con su futuro en un platillo y el honor de generaciones en el otro. El primer encuentro tras la infame propuesta tuvo lugar en su territorio, el taller. Adrián apareció sin anunciarse, un espectro vestido con un traje gris marengo que parecía absorber la luz del humilde local. No venía como acreedor, sino bajo el pretexto de tasar una pequeña colección de manuscritos medievales que formaban parte del patrimonio familiar y, por tanto, de su nueva inversión. Elena sintió la invasión en cada fibra de su ser. Él se movía por el espacio sagrado de su trabajo con una lentitud depredadora, sus dedos largos y cuidados rozando los lomos de los libros con una familiaridad que a ella le pareció una profanación. No hablaba mucho, pero su silencio era elocuente, una forma de ejercer presión, de recordarle que ahora todo aquello, incluido el aire que respiraba, le pertenecía de alguna manera. Mientras Elena le mostraba un códice del siglo XIV, sus manos se rozaron accidentalmente sobre la vitela reseca. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero para ella fue como una descarga eléctrica que le recorrió el brazo y se instaló como un nudo ardiente en el bajo vientre. Levantó la vista sobresaltada y se encontró con los ojos grises de Adrián fijos en ella. No había burla ni triunfo en su mirada, sino algo mucho más desconcertante. Una curiosidad intensa, casi científica, como si estuviera observando una reacción química inesperada. Él no retiró la mano de inmediato, permitiendo que la tensión se estirara entre ellos hasta volverse casi tangible, un hilo invisible y vibrante que los conectaba en medio del silencio polvoriento del taller. Fue el primer indicio de que su control no era tan absoluto como pretendía. Adrián rompió el contacto con un movimiento deliberado, volviendo su atención al manuscrito, aunque Elena notó un endurecimiento casi imperceptible en la línea de su mandíbula. «Su trabajo es meticuloso», dijo él, su voz un murmullo grave que parecía hacer vibrar las partículas de polvo en el aire.
Tiene un don para encontrar la belleza en lo que está roto. La frase, aparentemente un cumplido profesional, golpeó a Elena con una fuerza inesperada. Sintió que no hablaba solo del libro. Vio un fugaz destello de algo en sus ojos, una grieta en la fachada de hielo, un atisbo del hombre herido que se escondía tras el magnate implacable. Esa vulnerabilidad momentánea fue más peligrosa que toda su demostración de poder, porque despertó en ella un impulso prohibido y estúpido, la compasión. Empezaba a ver al hombre detrás del monstruo, y eso complicaba terriblemente su decisión de odiarlo. Él comenzó a visitarla con más frecuencia, siempre con excusas relacionadas con la valoración de los activos. Cada visita era un asalto a los sentidos de Elena. Su presencia llenaba el pequeño taller, su colonia cara y amaderada, mezclándose con el olor a papel viejo, creando una fragancia extraña y adictiva. Elena se encontraba observándolo a escondidas mientras él examinaba un grabado o una encuadernación. Admiraba a su pesar la inteligencia afilada de sus preguntas, la forma en que sus manos, tan capaces de firmar sentencias de ruina, se movían con una delicadeza sorprendente sobre los frágiles artefactos. Se obligaba a recordar que era su carcelero, el arquitecto de su humillación, pero su cuerpo y su mente comenzaban a traicionarla, tejiendo una red de fascinación oscura, de la que le resultaba cada vez más difícil escapar. Durante una de esas visitas, mientras el sol de la tarde teñía el taller de tonos dorados, Adrián se detuvo frente a un retrato en miniatura que Elena estaba restaurando. Representaba a una joven doncella con una expresión melancólica. «Le devuelve el color a sus mejillas», comentó él, más para sí mismo que para ella, pero no puede borrar la tristeza de sus ojos. Su voz sonaba extrañamente hueca. Elena, trabajando con un pincel finísimo, sintió que el comentario era una confesión involuntaria. «¿Cree que algunas cosas no se pueden reparar?», preguntó ella en voz baja, sin atreverse a mirarlo. Hubo un largo silencio, y cuando finalmente levantó la vista, la máscara de frialdad de Adrián había vuelto a su sitio, pero ella supo que había tocado un nervio. «Creo que intentar reparar lo irreparable es una pérdida de tiempo y de recursos», respondió él tajante, poniendo fin a la conversación y a ese instante de peligrosa intimidad. El dilema de Elena se agudizaba con cada encuentro. La propuesta de Adrián ya no era una amenaza abstracta, sino una posibilidad encarnada en un hombre de carne y hueso, un hombre que la desconcertaba y la atraía a partes iguales. Su mente racional le gritaba que huyera, que aceptara la ruina antes que la servidumbre. Pero un susurro más profundo y primitivo había comenzado a hacerse oír en su interior. Era la voz del deseo, una curiosidad ardiente por descubrir qué se escondía detrás de aquellos ojos grises, por entender el dolor que había forjado su armadura de cinismo. Se sentía como una de sus heroínas literarias, enfrentada a un destino trágico, pero con la peligrosa tentación de creer que podía reescribir el final. La elección ya no era solo entre el honor y el dinero. Se había convertido en una batalla entre la seguridad de su mundo conocido y el abismo fascinante que Adrián le ofrecía. Para formalizar los preliminares del acuerdo, Adrián la citó a cenar en un restaurante exclusivo, un lugar tan lujoso y minimalista que parecía un templo dedicado al dinero. Elena se sintió completamente fuera de lugar con su vestido más elegante, una prenda sencilla que palidecía ante el brillo de las joyas y la arrogancia de los demás comensales. Se sentía como un gorrión en una jaula de pavos reales. Adrián, sin embargo, parecía moverse en ese ambiente como un tiburón en el océano. Su poder era un aura palpable que silenciaba las conversaciones a su paso. Durante la cena, él la observó comer, la estudió con una intensidad que la hizo sentir desnuda. No hablaron de la deuda ni del contrato. Hablaron de libros, de historia, de arte. Fue una conversación extrañamente normal, una farsa de cortejo que hizo que la situación fuera aún más surrealista y perturbadora para ella. En un momento dado, un conocido de Adrián se acercó a la mesa, un hombre con una sonrisa untuosa que recorrió a Elena con una mirada lasciva y despectiva. «¿Tu nueva adquisición de la cueva? Tiene el encanto de lo intacto», dijo con malicia.
Antes de que Elena pudiera reaccionar, sintió la mano de Adrián posarse sobre la suya sobre la mesa. Su agarre fue firme, protector. «Ten cuidado, Bermúdez», replicó Adrián, su voz tan gélida que pareció bajar la temperatura de la sala. «A veces, lo que parece frágil puede cortar más que el cristal». El hombre palideció y se retiró balbuceando una disculpa. Elena se quedó sin aliento, con el corazón latiéndole desbocado. La había defendido. En ese gesto posesivo y en esa amenaza velada, vio un destello de algo que no era cálculo ni negocio. Era un instinto primario, y la aterrorizó y la embriagó a partes iguales. El viaje de vuelta en su coche fue un tormento de silencio y tensión acumulada. El habitáculo del lujoso sedán era un espacio reducido y claustrofóbico, impregnado del aroma de él y del perfume de ella. La ciudad pasaba a través de las ventanillas como un borrón de luces de neón, pero dentro del vehículo, el mundo se había reducido a ellos dos. Elena era dolorosamente consciente de cada uno de sus movimientos, de la forma en que sus manos se aferraban al volante de cuero, de la tensión en sus hombros bajo la chaqueta de diseño. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, y un impulso irracional de acortar la distancia entre ellos la invadió. Un anhelo tan fuerte que tuvo que apretar las manos en su regazo para no ceder. El deseo que había estado reprimiendo comenzaba a desbordarse, amenazando con ahogarla. Adrián detuvo el coche frente al portal de su casa, pero no apagó el motor. Las luces del salpicadero proyectaban un brillo tenue sobre sus rostros, creando un juego de sombras que acentuaba la dureza de sus facciones. Ninguno de los dos se movió. El aire estaba tan cargado de electricidad que parecía a punto de estallar. «No deberías mirarme así, Elena», dijo él de repente, con la voz ronca, sin girarse a verla. «¿Así cómo?», susurró ella, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Como si creyeras que hay algo que salvar dentro de mí», respondió él, y en esa frase había un universo de amargura y autodesprecio. «No lo hay. Soy exactamente lo que ves, un hombre que compra lo que quiere, y te quiero a ti». La brutal honestidad de sus palabras fue como una bofetada y una caricia al mismo tiempo, dejándolas indefensas. Él finalmente giró la cabeza y la miró. En la penumbra del coche, sus ojos parecían dos pozos oscuros llenos de una tormenta contenida. Se inclinó lentamente hacia ella, y Elena sintió que su respiración se detenía en sus pulmones. El mundo exterior desapareció. Solo existían el sonido de su propia sangre martilleando en sus oídos y la inminencia de sus labios. Podía oler el vago aroma a whisky en su aliento, ver el conflicto en su mirada. Era una batalla entre su férreo control y un impulso que lo estaba superando. Y ella, en lugar de apartarse, en lugar de sentir miedo o repulsión, se encontró inclinándose también hacia él, cerrando los ojos, esperando el impacto de un beso que sería a la vez su condena y su liberación. Era la rendición definitiva a la parte más oscura y desconocida de sí misma. Pero el beso no llegó. A milímetros de sus labios, Adrián se detuvo, un gruñido de frustración escapando de su garganta. Se apartó bruscamente, golpeando el volante con el puño cerrado. «Sal del coche», Elena ordenó. Su voz un susurro áspero y cargado de una furia dirigida enteramente hacia sí mismo. «Ahora». El rechazo fue más devastador que cualquier insulto. Elena, temblando, abrió la puerta y salió a la noche fría sin decir una palabra. Vio cómo el coche se alejaba a toda velocidad, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad como dos gotas de sangre. Se quedó sola en la acera, con el sabor amargo de un beso que no fue, y la certeza de que Adrián de la Cueva estaba luchando una guerra interna tan violenta como la suya. Y ella, de alguna manera, se había convertido en el campo de batalla. Esa noche, en su cama, Elena no pudo dormir. La proximidad de Adrián, su olor, la sensación de su aliento cerca de su piel, se habían grabado en su memoria sensorial. Se tocó los labios, que todavía hormigueaban por la anticipación. Por primera vez en su vida, sintió un deseo físico tan abrumador que la asustó. Siempre había pensado que su primera vez sería un acto de amor,
una entrega romántica y poética. Ahora se encontraba anhelando el toque de un hombre que le había ofrecido un contrato frío y sin alma. La vergüenza luchaba contra la excitación en una batalla campal dentro de su cuerpo. Se dio cuenta de que su dilema había cambiado. Ya no se trataba de si debía aceptar el trato para salvar a su familia. Ahora la pregunta era mucho más peligrosa. ¿Cuánto de sí misma estaba dispuesta a sacrificar, no por deber, sino por el puro y prohibido deseo de poseer al hombre que la estaba comprando? Adrián, por su parte, conducía sin rumbo por las autopistas desiertas que rodeaban la ciudad. La imagen de Elena en el coche, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, esperando su beso, era una tortura que se repetía en su mente. La quería con una intensidad posesiva que lo enfermaba, porque no era el deseo frío de un coleccionista por un objeto raro, era algo más profundo, más caótico, más humano. Su pureza no era un simple atributo, era un espejo que le devolvía el reflejo del hombre cínico y vacío en que se había convertido, y eso lo aterrorizaba. Romper su propia regla, tocarla, besarla, habría sido admitir que ella tenía poder sobre él, que podía derretir el hielo que había tardado años en construir alrededor de su corazón. Había huido no de ella, sino de sí mismo, de la aterradora posibilidad de que aquella restauradora de libros pudiera efectivamente reparar algo que él creía irremediablemente roto. Los días siguientes fueron un silencio tenso. Adrián no llamó ni apareció por el taller. El vacío que dejó su ausencia fue, paradójicamente, más intenso que su presencia. Elena intentó sumergirse en su trabajo, pero sus manos temblaban y su mente divagaba. Cada historia de amor que leía en los manuscritos antiguos parecía una burla a su propia situación. El silencio de Adrián le dio tiempo para pensar, para enfrentarse a la verdad de sus sentimientos. El miedo a la ruina familiar seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por un miedo nuevo y más personal, el miedo a perder la oportunidad de explorar esa conexión eléctrica y prohibida. Se dio cuenta de que, si rechazaba el trato, no solo estaría condenando a su familia, sino también a sí misma a una vida de arrepentimiento, preguntándose siempre qué habría pasado si se hubiera atrevido a saltar. Finalmente, fue ella quien tomó la iniciativa, no por su familia, sino por ella. Marcó el número directo de su despacho, un número que él le había dado para emergencias contractuales. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que respondiera. Cuando oyó su voz profunda y cautelosa al otro lado de la línea, Elena cerró los ojos y tomó una bocanada de aire. «Acepto», dijo, y su voz no tembló. «Acepto el contrato, con una condición». Hubo un silencio al otro lado, un silencio expectante. «Quiero que los términos se firmen en mi taller, en mi mundo». No era una petición, era una afirmación de su propia valía. Estaba aceptando entrar en su jaula dorada, sí, pero lo haría arrastrando al carcelero primero a su propio santuario, para que nunca olvidara de dónde venía ella y la parte de su alma que nunca, jamás podría comprar. Era su primer acto de rebelión dentro de la sumisión, el inicio de un juego mucho más complejo de lo que ninguno de los dos había anticipado. El salón de baile del Hotel Alfonso XIII era un universo paralelo de arañas de cristal y susurros de seda. Elena, con un vestido de satén color zafiro que Adrián había elegido para ella, se sentía como un objeto de arte más en la opulenta decoración. Su mano descansaba sobre el antebrazo de él, un contacto formal que, sin embargo, quemaba a través de la tela. Cada sonrisa que forzaba, cada saludo cortés que devolvía, era una pieza más en la elaborada farsa que era su vida ahora. Era la esposa trofeo, la fachada perfecta de elegancia y serenidad, pero por dentro, un mar de emociones contradictorias amenazaba con romper el dique de su compostura. Observaba a Adrián moverse por la sala, un monarca en su corte, y se preguntaba si alguna vez vería más allá del papel que le había asignado en su obra de teatro privada, un papel que ella misma había aceptado firmar.
La transgresión llegó en la forma de un hombre de sonrisa maliciosa y ojos codiciosos, a un rival de negocios de Adrián llamado Bermúdez. Se acercó a ellos con una copa de champán en la mano, su mirada recorriendo a Elena de arriba abajo con una insolencia apenas disimulada. «De la Cueva, siempre superándote a ti mismo», dijo con una falsa jovialidad. «Debo admitir que esta es, con diferencia, la última y más exquisita adquisición del coleccionista». La palabra adquisición golpeó a Elena como un latigazo, dejando un eco helado en el aire. El murmullo de la sala pareció desvanecerse, y solo quedó el aguijón de la verdad en esa frase cruel, la confirmación pública de que para el mundo, y quizás para el hombre a su lado, ella no era más que un objeto precioso comprado para adornar una colección. El calor de la humillación subió por su cuello, tiñendo sus mejillas de un carmesí que no podía ocultar. La reacción de Adrián no fue explosiva, sino implosiva. Fue un cambio casi imperceptible, pero aterrador. Su mano, que hasta entonces descansaba sobre la de Elena, se cerró como un cepo de acero, no para lastimarla, sino en un gesto de posesión tan absoluto que la dejó sin aliento. La temperatura de la sala pareció desplomarse varios grados cuando sus ojos grises se clavaron en Bermúdez. No hubo un grito, ni un insulto. Su voz, cuando habló, fue un látigo de hielo que cortó el aire. «Repite eso, Bermúdez», siseó, «y descubrirás que mi capacidad para coleccionar también se extiende a las deudas de honor, y esas, te aseguro, las cobro con intereses que no puedes permitirte». El hombre palideció, balbuceó una disculpa incoherente y se escabulló entre la multitud. La sala entera contuvo la respiración, testigo de una furia tan fría y letal que era más aterradora que cualquier estallido de violencia. Sin decir una palabra, Adrián la sacó del salón, su agarre firme en su brazo guiándola a través de la multitud que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo. El viaje de regreso al ático en su jaguar fue un silencio cargado de electricidad. El coche devoraba el asfalto de las calles de Sevilla, las luces de la ciudad pasando como estelas borrosas a través de las ventanillas tintadas. Elena no se atrevía a hablar, ni a mirarlo. Podía sentir la rabia emanando de él en olas casi físicas, una tormenta contenida en el espacio confinado del vehículo. No era la ira controlada del hombre de negocios, era algo más antiguo, más salvaje. El silencio entre ellos no era vacío, sino un grito contenido, la antesala de un huracán que ambos sabían que estaba a punto de desatarse en cuanto llegaran al refugio de su jaula de cristal. El ático era una jaula de cristal suspendida sobre la noche sevillana. En cuanto la puerta se cerró con un chasquido seco y metálico, Adrián la soltó y comenzó a pasearse por el inmenso salón como una pantera enjaulada. Se arrancó la pajarita del cuello y la arrojó sobre una butaca de diseño, sus movimientos bruscos y llenos de una violencia reprimida. Elena permaneció inmóvil junto a la puerta, el epicentro inmóvil de su tormenta personal. Observaba su silueta recortada contra los ventanales panorámicos, viendo cómo su furia chocaba contra la calma indiferente de la ciudad dormida a sus pies. El espacio, normalmente un símbolo de su poder y control, se había convertido en el escenario de su completo descontrol, y ella era la única espectadora de la implosión del hombre que se jactaba de ser inquebrantable. Finalmente, se detuvo y se giró para enfrentarla. Su rostro en la penumbra del salón iluminado solo por las luces de la ciudad era una máscara de agonía. «No entiendes lo que haces, ¿verdad?», dijo, su voz ronca y quebrada por una emoción que Elena nunca le había oído. «Llegas con esa decencia tuya, con esa integridad que no debería existir en mi mundo, y lo destrozas todo sin siquiera intentarlo». Dio un paso hacia ella, sus ojos grises ardiendo con una intensidad febril. «Ese hombre te vio como yo te vi la primera vez, como un objeto. Pero se equivocó. Y me aterroriza, Elena. Me aterroriza porque me hace querer algo que juré no volver a desear jamás». Su confesión fue un acto de desnudez emocional tan brutal que la dejó completamente desarmada. En 2 zancadas cruzó la distancia que los separaba. No fue un beso,
Fue una colisión. Sus labios se estrellaron contra los de ella con una desesperación que bordeaba la violencia, un acto de posesión que buscaba silenciar la confusión que ella le provocaba. Era un beso castigador, furioso, impregnado del sabor a whisky y a una amargura tan profunda que a Elena le quemó la garganta. Sus manos se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra mano la sujetaba por la cintura, aplastando su cuerpo contra el suyo. Era la ruptura explícita y brutal de la cláusula más importante de su contrato, un acto de transgresión que no tenía vuelta atrás. Estaba rompiendo sus propias reglas y la estaba arrastrando con él al caos que tanto se había esforzado por mantener a raya. Pero Elena no lo apartó. En lugar de miedo, sintió una oleada de algo mucho más peligroso: reconocimiento. Respondió al castigo con entrega, a la furia con un anhelo que había mantenido encadenado durante años. Sus brazos rodearon su cuello, atrayéndolo más cerca, devolviendo el beso con una intensidad que lo sorprendió. Era la muerte de la niña, que esperaba un amor de libro, y el nacimiento de la mujer que reclamaba una pasión real, imperfecta y devastadora. En ese instante, su virginidad dejó de ser una consecuencia o un valor de mercado. Se convirtió en una elección. La elección de entregarse no a su dueño, sino al hombre roto, cuya alma herida acababa de gritar su nombre en un beso desesperado. Era su propio acto de transgresión, y lo eligió con los ojos abiertos. El beso se suavizó, la furia se disolvió en una necesidad cruda y temblorosa. Se separaron apenas para respirar, sus frentes apoyadas la una en la otra. Sin mediar palabra, Adrián la levantó en brazos. No había lujuria en el gesto, sino una urgencia febril, la necesidad de un náufrago por alcanzar la orilla. La llevó a través del salón silencioso, sus pasos resonando en el mármol frío, hasta su dormitorio, un santuario minimalista dominado por un ventanal que se abría a las estrellas. La depositó sobre las sábanas de seda negra con una delicadeza que contradecía la violencia de su beso. La miró, y a la luz de la luna que se filtraba en la habitación, Elena vio que en sus ojos ya no había hielo, solo un ruego desnudo, la pregunta silenciosa de un hombre que había perdido el control y que por primera vez no quería recuperarlo. Fueron sus propios dedos, temblorosos pero firmes, los que buscaron la cremallera de su vestido en la espalda. Fue su invitación, su consentimiento definitivo, su forma de decirle que no estaba allí por un contrato, sino por él. El sonido del satén deslizándose por su piel fue el único ruido en la habitación, el requiem por el pacto que habían hecho y el himno de uno nuevo, uno no escrito y mucho más peligroso. Él observó cada movimiento, su autocontrol hecho añicos, su armadura de cinismo derretida y convertida en un charco a sus pies. Cuando el vestido cayó al suelo, Adrián susurró su nombre, y en el sonido no había triunfo, sino la rendición absoluta de un hombre que acababa de perder la única guerra que realmente le importaba, la que libraba contra sí mismo. Y en esa derrota, ambos encontraron el comienzo de algo terrible y maravilloso. El amanecer en el ático de Adrián de la Cueva era un espectáculo frío y majestuoso. Un lienzo de tonos rosados y anaranjados se extendía sobre Sevilla, pero dentro de la habitación el único color era el gris del silencio. Elena despertó sola. Las sábanas de seda negra, que horas antes habían sido un nido de calor y transgresión, ahora se sentían como un sudario helado sobre su piel desnuda. La ausencia de Adrián era más que un espacio vacío en la cama. Era una presencia palpable, un vacío que gritaba abandono. No había una nota ni una prenda de ropa desordenada que indicara una partida apresurada. Solo el orden impecable y desalmado de siempre, como si la tormenta de la noche anterior, como si ella nunca hubiera existido. El sol que ascendía por el horizonte no traía calidez, sino la luz cruda y despiadada de la consecuencia, iluminando cada rincón de su soledad y la magnitud de lo que había hecho. El golpe llegó a media mañana, no de su mano, sino a través de la pantalla de una tablet que su asistente personal le entregó con una reverencia impersonal. Era un correo electrónico de Adrián, corto, preciso, brutalmente eficiente.
He transferido los fondos restantes para liquidar la hipoteca de los viñedos. Mi agenda me mantendrá fuera de la ciudad por tiempo indefinido. Se han hecho arreglos para todas tus necesidades. Cumple con tu parte del contrato. No había ni una sola palabra sobre la noche anterior, ni un atisbo de emoción. Era un memorando de negocios, una reafirmación de los términos, un muro de hielo erigido para sepultar la intimidad que habían compartido. Cada palabra era un martillazo que la devolvía a su lugar, el de una transacción completada, un activo adquirido cuyo valor emocional había sido depreciado a cero en el balance de la mañana. El regreso a la casa familiar fue una caminata a través de un campo de minas emocional. Cada paso que daba por las calles conocidas se sentía falso, como si estuviera interpretando el papel de la antigua Elena Balbuena. El olor a azahar y a humedad de los patios sevillanos, que antes le resultaba reconfortante, ahora la asfixiaba. Se sentía manchada, no por el acto en sí, sino por el desprecio con el que había sido descartado. La culpa la devoraba desde dentro, una culpa polifacética, culpa por haber traicionado la imagen idealizada que tenía de sí misma, culpa por el placer prohibido que había sentido, y una culpa abrumadora por haber creído, aunque fuera por un instante, que detrás del monstruo había un hombre al que podía alcanzar. Había entregado la llave de su intimidad, y él simplemente la había dejado caer en un abismo de indiferencia. Su madre la recibió con la habitual letanía de preocupaciones domésticas, pero se detuvo a mitad de una frase, frunciendo el ceño. «Tienes mal aspecto, hija. Hay algo distinto en tus ojos». No era una pregunta nacida de la preocupación, sino una inspección, un escrutinio que buscaba fisuras en la fachada. Elena sintió un escalofrío, como si su secreto estuviera escrito en su piel. Forzó una sonrisa y lo atribuyó al cansancio, pero la mirada de Isabel no se ablandó. Por primera vez, Elena sintió una brecha insalvable entre ella y su madre. ¿Cómo podría explicarle que había salvado el honor familiar precisamente sacrificando el tipo de honor que su madre más valoraba? Estaba sola, atrapada entre dos mundos, el de su familia, que la veía como la niña obediente, y el de Adrián, que la había visto como una debilidad que debía ser erradicada. Los días se convirtieron en un purgatorio de silencio. Adrián cumplía su palabra, el dinero fluía, los problemas se resolvían, pero él era un fantasma, una firma en un documento, un nombre en una transferencia bancaria. Elena lo veía a veces en la prensa económica, su rostro más duro e impasible que nunca, cerrando tratos multimillonarios con una frialdad que helaba la sangre. Cada fotografía era una tortura, un recordatorio de la máscara que él había vuelto a colocarse, más fuerte y más impenetrable que antes. Comprendió que su furia en la gala no había sido por protegerla a ella, sino por protegerse a sí mismo de la intolerable vulnerabilidad que ella le provocaba. No la había alejado por crueldad, sino por pánico. Era un animal herido que se retiraba a su guarida para lamerse las heridas, y ella había sido la causa de la más profunda de todas. Incapaz de soportar la atmósfera opresiva de la casa familiar o la jaula dorada del ático, Elena buscó el único santuario que le quedaba, su taller. El momento en que cruzó el umbral y respiró el familiar aroma a papel, cuero y pigmentos, fue como la primera bocanada de aire tras haber estado a punto de ahogarse. Aquí, entre las herramientas que conocía tan bien y los libros que esperaban su toque sanador, no era la esposa de un millonario ni una virgen caída, era ella misma, era la restauradora, la que entendía de fracturas, de páginas rasgadas y de lomos rotos, la que sabía que para reparar algo, primero había que entender la naturaleza de su herida. Se puso su delantal manchado, un acto que fue casi una ceremonia, y se enfrentó a un manuscrito del siglo XV cuyo pergamino estaba casi petrificado por la humedad. Mientras trabajaba, con la paciencia de un monje y la precisión de un cirujano, algo comenzó a cambiar en su interior. Sus dedos, al aplicar una delicada capa de adhesivo sobre una grieta, no temblaban. Su pulso era firme. La vergüenza que la había consumido empezó a retroceder, reemplazada por una claridad fría y afilada. Se dio cuenta
de que la noche con Adrián no había sido una rendición, sino un acto de una valentía imprudente. Ella no había sido tomada, se había entregado. Había mirado al abismo de la pasión y había saltado voluntariamente. Él había huido de esa intensidad, pero ella la había contenido, la había sobrevivido. La niña que soñaba con amores de novela había muerto en esa cama de seda negra, pero en su lugar estaba naciendo una mujer que había descubierto una fuerza insospechada en sus propias ruinas. La primera manifestación de esta nueva fortaleza fue un acto de silenciosa rebelión. Un día, un mensajero entregó una caja de terciopelo en el taller. Dentro, un collar de diamantes y zafiros que debía de valer más que todo el edificio. Era un pago, una distracción, un intento de recordarle su lugar como posesión. Sin dudarlo, Elena volvió a empaquetar la joya y se la devolvió al mensajero con una nota escrita en papel berjurado, con su caligrafía de experta. «Gracias, pero mi trabajo requiere que mis manos estén libres de adornos superfluos». No era un insulto, ni un desafío abierto. Era una declaración de principios. Era su forma de decirle que, aunque él hubiera comprado su tiempo y su cuerpo, su esencia, la artesana, la mujer que encontraba valor en lo antiguo y no en lo caro, seguía siendo insobornablemente suya. Adrián no respondió a la devolución. Simplemente, los regalos ostentosos cesaron. El silencio entre ellos se hizo más profundo, pero ahora tenía una cualidad diferente. Ya no era el silencio del abandono, sino el de un punto muerto, una tregua tensa en un campo de batalla, donde ambos contendientes se habían retirado a sus trincheras para reevaluar sus estrategias. Elena continuó con su trabajo, encontrando en la disciplina de su arte una forma de meditación, un ancla en la tormenta de su nueva realidad. Se sentía más sola que nunca, pero también más dueña de sí misma. Había perdido su inocencia, pero había ganado una comprensión más compleja y a veces dolorosa del mundo y de su propio corazón. Ya no era una pieza frágil en la colección de nadie. Una tarde, al terminar el día, se detuvo frente al viejo espejo de marco dorado que colgaba en una de las paredes del taller. La superficie, manchada por el tiempo, le devolvía un reflejo imperfecto, moteado, como el de un daguerrotipo antiguo. La mujer que la miraba ya no era la joven asustada que se escondía del mundo. Había una sombra de tristeza en sus ojos. Sí, una herida que tardaría en cicatrizar, pero también había una determinación de acero en la línea de su mandíbula, una resiliencia que no sabía que poseía. Había sobrevivido al fuego y aunque estaba marcada, no se había roto. Se dio cuenta de que su historia no había terminado en aquella habitación de hotel. Aquello no fue un final, sino un prólogo, y por primera vez sintió la certeza de que sería ella, y no Adrián de la Cueva, quien escribiría el siguiente capítulo. Pasaron 3 meses, 3 estaciones de silencio que Elena había llenado con el murmullo de las páginas y el olor a pigmento y a cola de conejo. El otoño se había instalado en Sevilla, tiñendo las hojas de los plátanos de sombra de un oro melancólico que se correspondía con el estado de su alma. Había encontrado una paz extraña en la rutina, una fortaleza en la disciplina de su arte. Ya no esperaba sus llamadas, ya no buscaba su rostro en las noticias. Había aceptado su jaula y la había decorado con los barrotes de su propia dignidad. Por eso, cuando el tintineo de la campanilla de la puerta del taller rompió la quietud de la tarde, su corazón no dio un vuelco de anticipación, sino de sorpresa. Adrián de la Cueva estaba allí, de pie en el umbral, recortado contra la luz dorada del atardecer. No llevaba el traje impecable de un magnate, sino unos vaqueros oscuros y un jersey de cachemira gris. Parecía más delgado, que había una sombra de agotamiento bajo sus ojos que ninguna fortuna podía ocultar. No trajo consigo la arrogancia del depredador, sino la vacilación de un peregrino que llega a un santuario sin saber si será bien recibido. En sus manos sostenía un objeto envuelto en un paño de terciopelo. Avanzó lentamente hacia la mesa de trabajo de Elena, sus pasos inusualmente silenciosos sobre el suelo de madera. El espacio, que antes parecía encogerse con su presencia abrumadora, ahora parecía contenerlo,
absorberlo en su atmósfera de calma y tiempo suspendido. No dijo nada, simplemente colocó el paquete sobre la mesa. Entre las herramientas de Elena, un ofrecimiento silencioso en territorio ajeno. Elena, con el corazón martilleándole contra las costillas, pero con las manos firmes, dejó a un lado el pincel que sostenía y lo miró a los ojos, esperando. La tensión entre ellos era diferente ahora. No era la chispa de la atracción y el desafío, sino el peso denso de una historia no resuelta, de palabras no dichas, y de una noche que había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Con un gesto lento y deliberado, Elena desenvolvió el paquete. Dentro había un libro, un pequeño volumen encuadernado en cuero marroquí, con el lomo completamente desgarrado y las guardas desprendidas. Las páginas, de una vitela finísima, estaban onduladas por la humedad y manchadas en los bordes, como si hubieran absorbido lágrimas antiguas. Era un libro de horas del siglo XV, una pieza de un valor incalculable, pero estaba destrozado. Parecía haber sobrevivido a un incendio o a una inundación, una reliquia herida de muerte. Elena lo tocó con la reverencia de una sacerdotisa, sus dedos expertos recorriendo las grietas, evaluando la profundidad del daño. Sintió la mirada de Adrián fija en sus manos, una mirada intensa que no juzgaba su habilidad, sino que parecía buscar en su toque una forma de absolución. El silencio se estiró, cargado con el simbolismo aplastante de aquel objeto, valioso, antiguo y roto. Irremediablemente roto. «Era de mi madre», dijo él finalmente, su voz un murmullo ronco que parecía rasgar el silencio. «Fue lo único que sobrevivió. Lo he tenido guardado durante 20 años, porque todo el mundo me dijo que era irreparable». Levantó la vista del libro y la clavó en los ojos de Elena, y en esa mirada había una desnudez que ella nunca había visto. Era la confesión de un hombre que había construido un imperio sobre la base de que todo tenía un precio, y que lo que no se podía comprar se podía descartar. Creía que podía poseer la belleza sin que me afectara. Creía que podía proteger lo que era puro encerrándolo. Me equivoqué. No era una disculpa, era algo mucho más profundo, el reconocimiento de su propio fracaso, la admisión de que su filosofía de vida se había hecho añicos contra la realidad de lo que había sentido por ella. El libro no era solo un encargo, era su propio corazón, ofrecido para su restauración. Elena sintió que las murallas que había construido cuidadosamente a su alrededor se tambaleaban. La compasión, esa emoción peligrosa que siempre la había hecho vulnerable, la inundó de nuevo. Pero esta vez venía acompañada de una nueva sabiduría, la que nace del dolor. Cerró el libro con una delicadeza infinita y posó sus manos sobre la cubierta de cuero herido, como si estuviera conteniendo un corazón que aún latía débilmente. Levantó la vista hacia él, y su voz, cuando habló, fue tan suave como el roce del algodón sobre un pergamino frágil, pero con la firmeza del roble. «Nada es irreparable, Adrián», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «Algunas cosas solo necesitan tiempo, las herramientas adecuadas y unas manos que no tengan miedo de tocar las partes rotas». No sonrió, simplemente lo miró, y en esa mirada le ofreció no el perdón, sino una posibilidad. La posibilidad de empezar de nuevo, no con un contrato, sino con la verdad. Él no respondió, pero un temblor casi imperceptible recorrió sus labios. Se quedaron así, mirándose por encima del libro roto que era el símbolo de ambos, un hombre y una mujer, marcados por sus propias historias, encontrándose en el único lugar donde las heridas no eran una vergüenza, sino el punto de partida para la restauración. El aire del taller crepitaba con un nuevo comienzo, frágil y sin promesas, pero innegablemente real. La pregunta de si un coleccionista podía aprender a sanar en lugar de poseer quedó flotando entre ellos, una pregunta que ahora os hacemos a vosotros. ¿Creéis que el amor puede restaurar lo que el cinismo ha roto? Si esta historia ha tocado vuestra alma, suscribíos al canal, dadle a me gusta y compartidla. Y sobre todo, dejadnos en los comentarios qué creéis que debería ocurrir ahora. Porque vuestra opinión es la tinta,
con la que escribiremos el próximo capítulo.